América, vamos hasta las 9 de la mañana. Daniel Blanco, referente de Política Obrera, está aquí con nosotros. Le agradecemos mucho la deferencia. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Bueno, feliz día para todo el Para todo. equipo y todos los periodistas. Muchas gracias. Bueno, me decías en privado recién, perdona la infidencia, todo tiempo pasado fue mejor, en signo de pregunta, lo hago yo. ¿Cómo estás viviendo esto? Una situación de estanflación, estancamiento de inflación, hiperinflación, delicada desde el punto de vista político, económico. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís? Bueno, no es tanto como lo vivo, aunque lo vivo, es lo que se está atravesando. Es una Sí. situación de colapso económico y financiero en el país y por extensión es internacional. Vos fíjate que hay una guerra de alcance mundial que está teniendo consecuencias Mundiales. mundiales, Sí, sí. mundiales. A un palo de la tercera, ¿no? Sí. Exacto. Y venimos de una situación que es equivalente a una guerra, inclusive hasta en términos humanitarios ha sido de un alcance devastador, que ha sido la pandemia, que Sí, sí. no ha concluido. Inesperado. Entonces la humanidad está siendo sacudida por acontecimientos terribles. Y la situación de nuestro país es una situación, cuando hablo de colapso, vos fíjate que recientemente el presidente se sacó una causa penal por haber violentado el protocolo. El mismo de él, su decreto. El mismo de él, pagando una multa. Y Está bueno, para sí. pero para demostrar de que él no tiene fondos, pidió un préstamo. Claro. El préstamo fue 3 millones de pesos, porque la multa era de 3 millones de pesos, y los intereses que tiene que pagar Dice él. oscilan entre el 120 y 150%. Entonces el dato Sí. es cómo puede ocurrir de que los intereses que se tenga que pagar de un préstamo sea superior al propio préstamo. Claro. Entonces cuando eso ocurre en la economía, Ah, mirá vos qué buen. claro, cuando eso ocurre en la economía, es como cuando a vos te ponen el termómetro y te da 41 de fiebre. Estás en una situación de colapso en términos de salud. En términos económicos, cuando la tasa de interés, que actúa como una suerte de termómetro, porque es el costo del dinero, y supera el monto del capital con el cual se está trabajando, es que la economía está colapsada. Entonces, fíjate vos el problema siguiente. Si hay que pagar esa tasa de interés, inevitablemente todo eso se tiene que trasladar a los costos generales. Si una empresa pide un préstamo para hacer funcionar su empresa porque necesita importar algo, necesita comprar algo, bueno, va a tener un costo que supera. Eso se traslada después a los costos. Claro. La inflación es algo imparable en los términos como están dadas las ecuaciones de la economía en nuestro país, inclusive frente a la circunstancia de que hay un déficit fiscal, que no es solamente argentino, es mundial. No hay un país en el mundo en este momento que tenga las cuentas equilibradas Al día, sí. o tenga algún superávit fiscal. Pero la Argentina bate récord. Por la situación en la que venimos, sí. Por la que venimos y porque inclusive se hacen fraudes a la hora de dar la información. Sí, sí, Por sí. ejemplo, en la Argentina no se contabiliza como parte del gasto del Estado lo que insume el gasto de la deuda externa, Claro. de la deuda pública en general, Sí, sí, que es sí. interna y es externa. Entonces, ¿cómo se logra o se tendería a buscar un equilibrio fiscal? Aumentando los ingresos o disminuyendo los gastos. Hay gastos que ya no se pueden disminuir más porque el Estado ya tiene problemas para financiarse. Y si vos reducís todavía más el gasto,
Bueno, entonces ya la policía no cobra, Claro. ya no hay presupuesto educativo, tenés una pandemia, no tenés presupuesto de salud, no hay obra pública. Los tres pilares Bueno, de la institución. entonces, ¿no? De la democracia. el Estado se iría al tacho. Y por otro lado, tenés una deuda interna de 100.000 millones de dólares, o sea, una deuda que es en peso, pero dolarizada, que equivale a 100.000 millones de dólares, que es una parte de deuda estatal y otra parte de deuda privada, que requiere de dinero de circulación o de emisión. Emitir que trae inflación, ya sabemos. Y que trae inflación y acentúa el déficit fiscal. Se convierte Bueno, en una rueda que no para nunca. Bueno, entonces, ¿a dónde va esto? Es el gran debate. ¿A dónde va? Quería que vos me lo digas, fíjate. Sí, vos fíjate que cuando comenzó el año y se llevó un proyecto de presupuesto, el cálculo estimativo de la inflación anual era del 33%. Por eso las primeras paritarias las querían hacer girar alrededor del 30-35%. Luego se hace la negociación con el fondo y se estira esa estimación inflacionaria anual entre el 38 y el 50%. Bueno, ahora se han reabierto las paritarias porque se considera de que la inflación no va a bajar del 70%. Entonces ya hay paritaria del 60%. Bueno, lo que está en discusión en este momento es que la inflación va a superar el 100%. ¿Por qué motivo? Sí. Porque no contabilizan los tarifazos, no contabilizan la inflación internacional sobre la base de una guerra que se prolonga en el tiempo y que está trayendo, por el hecho de que lo han sacado a Rusia del mercado y Ucrania por la invasión está fuera del mercado. Que son grandes exportadores de grano. Son grandes exportadores, entonces hay una demanda que se mantiene, una oferta que está achicada, Claro. Ante una mayor demanda los precios mundiales se van para arriba. Se regula eso. El exportador que tiene que optar qué destina al mercado interno y qué destina al mercado externo, no lo duda. Colocó afuera cobró en dólares, acá adentro me pagan en pesos, el peso no se va a sostener en este valor, se va a devaluar. Se devalúa y el dólar se... Bueno, entonces el problema que está planteado acá es que vamos a una inflación que ya todos los economistas dicen no baja del 80. No baja del 80. No está contabilizado el tarifazo y no está contabilizado la inevitable. Si vos me decís la fecha no te la voy a poder dar, pero que en el curso del año se va a tener que producir de una devaluación. Sí. Va a tener que haber una devaluación porque la economía no puede funcionar con un dólar que dice 120, 130 y otro que es el que vos podés conseguir, podés operar y que está un 100% por encima. Sí, sí. Se va a tener que buscar una manera de reducir esa brecha y la única manera es con una devaluación. Una devaluación va a precipitar un estallido inflacionario. Mirá, le preguntaron en un reportaje a Larreta, que es uno de los candidatos presidenciales de la oposición, ¿qué haría usted? ¿Cuál es su plan si llega a ser presidente? A ver, ¿qué dice? Dice, mi plan consiste en que en las primeras 72 horas de gobierno hay que hacer un shock, de lo contrario el gobierno no dura. Y fíjate vos que cuando habla de un shock está haciendo referencia a que va a tener que aplicar variables que siempre el que va a caer es el que está abajo, el pueblo. Bueno, eso es gravísimo, no lo he visto eso, es gravísimo lo que ha dicho. Bueno, es gravísimo, es casi una afirmación en términos de campaña en contra de él. En contra de él. En contra de Se él. la debe haber armado Macri, digo. Capaz. Bueno, pero no le queda otra, porque él en alguna medida hizo un sincericidio en declarar de que la economía, la finanza del país, no duran. Acá hay un acuerdo con el fondo, donde el fondo le ha perdonado el pago de vencimiento y en alguna medida con una suerte de respirador artificial mantiene a un gobierno hasta el 23. Claro. Y el comienzo de pago de la deuda que se tiene con el fondo
comienza a partir del 24. El 24. Del 24. Entonces, él es consciente. La reta dice, voy a tener que pagar. Me van a dejar un gobierno con déficit fiscal, con una devaluación que me la van a hacer 30 días antes, o en algún momento la propia economía, la propia realidad te fuerza y te produce, te hace estallar las variables y estalló todo. Mira, hay una discusión en términos ya de orden político de si el proceso lo van a poder aguantar hasta el 23. Inclusive de ahí viene todas las grandes tensiones internas de quién agarra la manija si Alberto Fernández se tiene que, como ocurrió con Alfonsín. Antes de tiempo. Alfonsín tuvo que negociar política. No, entregó el gobierno 6 meses antes. Por eso, negoció con el menemismo. Con Menem. Y Menem el Pacto Olivo. Fue el primer presidente que duró 6 años y 6 meses. Claro. Violando la Constitución y todo eso. Bueno, entonces frente a esto, ¿cuál es la problemática desde nuestro ángulo, de nuestros principios? De que acá se está discutiendo una crisis que está provocada por partidos, por políticos y políticas que han tendido a favorecer, ya sea desde el Estado o desde la posibilidad de integrarse al mercado financiero internacional, a los grandes capitales. Vos fíjate que todo lo que el debate de Techín, del gasoducto, son todos los grandes capitales, los grandes capitales. Y la gran disputa, y la gran disputa, la renta inesperada. ¿A quién beneficia, a quién deja de beneficiar? El gran convidado de piedra, como se decía cuando éramos chicos y jugábamos al fútbol, decía, los fulanos son de palo. Bueno, los que son de palo acá en esta crisis son los trabajadores. Que están abajo. Bueno, y los trabajadores no pueden ser de palo. Claro. Los trabajadores tienen que intervenir. Por eso... tengo los tiempos ajustadísimos, te pido disculpas, que me dé el concepto, porque tengo que avanzar. Vamos a una iniciativa. Tiempos nefastos de la televisión. Sí, vamos a una iniciativa que la vamos a producir el 9 de julio, convocando un congreso de organizaciones sociales y de luchadores del movimiento obrero, de los trabajadores, para discutir un programa político y transformar al movimiento obrero, a la clase trabajadora, en un sujeto que pueda decir, esta es mi salida. Frente a todo este escenario de esta inflación, de hiperinflación, de negociado, de corrupción, de esto. Bueno, acá hay otra opción. Quédate tranquilo que hasta el 9 de julio te voy a invitar para que me lo contes bien y hablemos puntualmente de ese tema. Y acá, preparatorio, el 20 de junio, hacemos un congreso regional y te lo voy a comunicar. Vamos a estar al tanto. Y vamos a estar charlando. Gracias por haber venido, Daniel.